Vamos a comenzar, por favor, enciendan la cámara. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Profesor, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Bien, vamos a comenzar tomando lista. Entonces, atentos. Aquí vamos a empezar con la lista, noveno A. El día de hoy vamos a desarrollar un par de actividades. Entonces, atentos para que las resuelvan Profe, rápidamente. Sí. ayer ya le mandé la prueba. Ah, ya, ¿quién me está hablando? Cagua. Ah, ya hizo la prueba. Ayer ya le envié. Ya, excelente. Ya, a ver, voy a revisar de una vez. Porque esto es importante ya que se necesita enviar esa nota a secretaría. No sé si alguien más del curso ya puede darle evaluación de los que faltaban, estaban pendientes. Sí, aquí está, Emily Cagua. Ya, en el aporte sacó 8 sobre 10. Emily. Ya, entonces voy a registrarle de una vez su nota antes de olvidarme. Esto es muy importante. Ya, listo. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, atención a la lista, por favor. Comenzamos con Edwin Acosta. Presente. Ayla Gusto. Ayla Gusto. Faltado. Seguimos con Yared Alay. Yared Alay, ha faltado también. Ya está, profesor, pero parece que no le sirve el audio. Pero sí está, ¿seguro? Sí, profesor, ya está. A ver, que levante la mano. Ah, ya, ahí está, Alay. No, sí le vale el audio. Ya, gracias. Alan Ávila. Anaí Arriaga, antes de eso. Presente. Listo. Alan Ávila. Presente, profe. Listo. Daira Banguera. Presente. Itan Beltrán. Presente. Axel Bobadilla. Axel Bobadilla. Faltado. Presente. Ahí, así está. Muy bien. A ver, ahorita están entrando dos. Presente, profe. Ya, muy bien, listo. Justin Bernal. Justin Bernal. ¿Qué ha faltado, Justin? Ah, está ahorita ingresando. Emily Cagua. Presente. Leslie Carreño. Presente. Miguel Carriel. Presente. Celina Dávila. Presente, profesor. Listo. Antonia Estrada. Scarlett González. Profesor, buenos días. Presente. Buenos días. Hola, profesor, por si acaso. Don Ho. Presente.
Anthony Jiménez. Presente. Mireli Jiménez. Presente. Damaris Lanis. Presente. Ariana Loaiza. Presente. Justin Maldonado. Presente. Gabriela Miranda. Presente. Itati Miranda. Presente. Ángel Mite. Presente. Grace Montiel. Presente. Connie Ortiz. Profesor, Valeria buenos días, Paredes. ¿no fue una asistencia? Presente. Dailín Parrales. Sí, ya mismo voy a volver a tomar lista a todos. ¿Sí? Ya, un ratito. Dailín Parrales. Gracias, profesor. Faltado Parrales. Ana Paula Ponce. Ana Paula Ponce. Faltado. Nayeli Rivas. Presente. Ani Robles. Presente. María Rodríguez. Presente. Listo. Esteban Rodríguez. Presente. Listo. Kleiner Sánchez. Presente. Angelina Tumbaco. Presente. Abel Villasís. Presente. Michael Chiriboga. Presente. Israel Jiménez. Presente. Ya, muy bien. A ver, ahora sí, los que estaban con falta que no respondieron cuando les tomé lista son Kaila Augusto. ¿Sí ingresó o no? Presente. Ya. Ingresó un poquito tarde, ¿no? Justin Bernal. Presente, profesor. Listo. ¿Qué pasó que se atrasó, Justin? A mí me funcionaba bien el ritmo, ¿cómo se llama el son? Ah. Dailín Parrales. Dailín Parrales. Ella sí ha faltado, ¿no? Ana Paula Ponce. También. Ella sí ha faltado definitivamente. Entonces, quedan con falta Parrales, Ponce y nadie más. Queda con falta Parrales y Ponce. Vamos a registrar de una vez esta asistencia. El joven Bobadilla sí está presente, ¿verdad? Sí, profesor, aquí estoy. Ah, ya. En el parcial pasado tiene bastantes faltas y no ha justificado. Es importante siempre cuando falten, justifiquen esas faltas. Bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy. Este tema corresponde al número 1 del tercer parcial. Ya estamos en el último parcial de este primer trimestre. Muy bien, y vamos a estudiar un poquito lo que fue el país de Jesús. Hasta el día de hoy existe las tierras de Jesús, las ciudades de Jesús hasta el día de hoy existen, entre ellas las principales, por ejemplo, Jerusalén, Belén, que ahora se llama Tel Aviv,
Y bueno, hay algunas Profesor, ciudades importantes, ¿sí? profesor, lo que usted tiene atrás en el mural es lo de San Antonio, creo, No, ¿no? Santo Domingo. Ese. Él era el creador de, ¿cómo se llama? No, el que predicó el Rosario. Ajá. Sí, la Virgen María, a ella, según la leyenda, perdón, a él le entregó el rosario y él lo enseñó, lo predicó, lo enseñó a rezar, ajá. Y es patrono de las Dominicas de Nazaret, del colegio donde nosotros trabajamos, los profesores, y bueno, donde ustedes estudian. Muy bien, ahora sí, vamos a conocer un poquito el país de Jesús. Vamos a ver, aquí está el país y la sociedad en tiempos de Jesús. Miren, el país de Jesús tiene varias regiones. Se llama Israel, el país de Jesús se llama Israel. Hasta el día de hoy se llama Estado de Israel. Y bueno, en tiempos de Jesús, el país de Jesús tenía varias regiones también. Aquí en el mapa de la derecha, ustedes ven con diferentes colores esas regiones. Hacia arriba, en el norte, por ejemplo, está la región de Traconítide, donde estaba la ciudad de Cesarea de Filipo. Más abajo, hacia el norte también, está la región de Galilea. Y miren, ahí en el centro, entre Galilea y Traconítide, está el lago de Galilea. Ahí, en ese lago, es donde Jesús caminó sobre las aguas. Es un lago grande, también le llaman el mar de Galilea o el mar de Tiberíades, también le llaman. Otra región, la Profesor, Decápolis. disculpe por la interrupción. Ahí creo que fue o no sé, en una parte de ahí creo que fue lo del milagro de las bodas de Caná, creo. Cuando convirtió el agua en vino. Sí, correcto, eso fue en la región de Galilea, precisamente en la ciudad de Caná. Ahí está, miren, en la región de Galilea hay varias ciudades. Está Corazaín, Cafarnaúm, Caná, Magdala y Nazaret. ¿Sí? Entonces, bueno, Jesús nació más o menos en esta región. Vivió en Nazaret. Ahí se crió, ahí creció. Y para predicar el evangelio y todo, él caminó recorriendo todas estas regiones. Jesús caminó por Betsaida, entre Conítide, se fue a Gadara, a Gerasa. Ahí es famoso el pasaje del endemoniado de Gerasa, en esta ciudad de Gerasa, en la región de Decápolis. Otra región, Samaria, de ahí vienen los samaritanos. Y en la parte sur tenemos la región de Judea, que es la más grande posiblemente, y ahí está la capital del país de Jesús, con el puntito rojo. A ver, ¿quién lo ubica? ¿Cómo se llama la capital del país de Jesús? Con el puntito rojo. Galilea. No, miren abajo en Judea. Jerusalén. Eso, muy bien. La capital se llama Jerusalén. Grace Montiel, ¿cómo se llama la capital del Ecuador? Quito. ¿Y la capital de Israel? ¿Del país de Jesús? Profesor, Jerusalén. Eso, Jerusalén. creo Muy que bien. hay una parte, creo que en Israel, digo, no me acuerdo muy bien. Existe una parte donde creo que conocía la caminata de Dolorosa, algo así. La Vía Dolorosa, Esa, que ya es por eso ahí, que, creo que donde pasó Jesús con la cruz. correcto. Eso queda dentro de la ciudad de Jerusalén. A Jesús lo mataron en la cruz en la capital del país, en Jerusalén. Ahí lo mataron. Ahí lo crucificaron. Entonces, miren, el país de Jesús, en conclusión, tenía varias regiones. Ah, no estábamos olvidando de la región de Perea también, lo que está de color morado. Esa era la región de Perea. Y abajo está, miren, está el Mar Muerto. A ver, ¿quién me dice por qué se llama Mar Muerto? Por las altas cantidades de sal. Excelente, Valentina, muy bien. En este mar las cantidades de sal son elevadísimas. El agua es demasiado, demasiado salada. Y por Como ende oscura, bien no raro. hay vida de peces, no es posible otro tipo de vida ahí en las aguas de este mar. Por eso se le llama Mar Muerto. Muy bien, seguimos un poquito. Profesor, el mar muerto es como un mar así medio oscuro. ¿El agua? Que el agua es medio oscura, algo así. No, Es clara, es como la normal. sal, blanca. Solo que tiene más sal, ajá.
Pero hay otro mar que se llama Mar Negro, pero ese es otro. Y ese queda entre Europa y Asia, en otro lugar. Pero ese se le llama Mar Negro, ese es otro. No, el del país de Jesús se llama el Mar Muerto. Ahí está, mire. El Mar Por Muerto. eso yo pensé que el mal muerto hablaba, no sé por qué, no sé, era como que una leyenda, o yo pensaba que era así como que habían almas y cosas así. No. Se llama Mar Muerto porque hay demasiada sal y no es posible la vida de los animalitos del mar. Y es bien clarito, profe, es claritito. Seguro, porque con la sal que es de color blanco y todo eso, pues es posible, ¿no? Profesor, últimamente está desapareciendo el mar muerto. Desapareciendo. El mar muerto, antes era más grande, ahora está un poquito más chico. ¿Y a qué se deberá eso, Esteban? Yo pensaría que los niveles de salinidad están bajando, porque en el mar muerto hay unas cuencas de evaporación. Ah, ya. Puede ser de pronto. Profesor, yo lo que pienso es por el calentamiento global. Ese es otro punto que les iba muy bien, yo sí. Justo les iba a mencionar ahorita esa parte. Miren, jóvenes, el calentamiento global ya es una realidad y es una realidad muy dura y lo que se va a venir para la humanidad en los próximos años va a ser muy, pero muy duro, muy difícil. Miren cómo está el segundo río más grande de Sudamérica. El primer río más grande de Sudamérica es el Amazonas y el segundo más grande, más importante es el río Paraná. Miren, normalmente ahí les presenta cómo es antes y después. Miren, antes lleno de agua y ahora cómo está. ¿Se dan Seco. cuenta? Totalmente seco prácticamente. Esto es pero gravísimo, gravísimo, porque de ese río depende no solo la represa hidroeléctrica de Iguazú, que es una de las más grandes del mundo, la segunda más grande del mundo me parece que es, sino que depende la agricultura y el alimento que se produzca para millones de personas en Sudamérica, sobre todo en las regiones de Paraguay, Brasil, Argentina, que es por donde pasa este río. Y esto, jóvenes, estas sequías extremas, que no llueve y no llueve y no llueve, es consecuencia del calentamiento global. Y el calentamiento global ha sido provocado por la irresponsabilidad del sistema económico que vive la humanidad. Es decir, el ser humano está detrás de ese cambio, lamentablemente destruyendo la naturaleza. Las cosas se arreglarán si dejamos de tirar el envase o la servilleta por la calle. Pues mejoran un poquito, pero no van a mejorar todo. ¿Saben por qué? Porque tiene que haber un cambio en el sistema. Tienen que haber leyes de todos los países del mundo. Por ejemplo, donde se prohíba que las fábricas que venden bebidas o jugos, prohibido que vendan en botellas de plástico. Que en su lugar vendan en botellas de vidrio y que esas O de botellas de cartón. vidrio se las regrese. Y si es que es botella de cartón, que sea cartón reciclado y que sea cartón que se pueda reciclar. El problema también con el cartón, ¿saben cuál es? Que el cartón o el papel viene de la madera. Y para hacer cartón o papel hay que cortar ¿qué cosa? Los árboles. Ese es el problema, árboles. Celina. Ese es el problema, Esteban. Entonces, lo mejor sería obligar a todas las fábricas del mundo que vendan sus productos en envases retornables, que se los puede ocupar muchísimas veces después de limpiarlos y purificarlos, que se ocupe el mismo espacio. Profesor, le voy a decir algo, que en los Estados Unidos por ahí en las calles sí son bien limpias, porque allá tienen una ley estricta de no botar basura, y el que le bota basura le van multando, creo que hasta con $1000. Lo mismo, ¿cómo se llama? En Japón, creo que en China, no creo muy bien. Sí, Para la gente que le gusta así fumar, hay como unas cabinas donde tú puedes entrar y ahí fumar tranquilamente sin molestar. Y también una cosita más, porque a mí, la verdad me gusta este tema. Hay una vez en China,
Ajá. hace unas décadas creo que fue, no me acuerdo, que ¿cómo era? Vencieron el calentamiento global y devolvieron la vida a un desierto. Ya. Empezaron plantando árboles y ese desierto se transformó en un bosque. Ese es Sí, el desierto de profesor, Gobi. están como más evolucionados, ya que hasta creo que ya han creado un sol artificial, algo así, me acuerdo. Correcto, ellos crearon un sol artificial, es un reactor nuclear gigantesco, así es un sol artificial. Muy bien, los felicito, que están bien informados, jóvenes. Pero les cuento algo, no crean que por eso Estados Unidos y China contaminan menos. Miren estos datos de aquí, los países que más contaminan el aire. Miren quién ocupa el primer lugar, China. Ah, sí, eso sí recuerdo, profesor, porque no, ahí no sé si es en China o como ya nombraron Japón, pero hay una ciudad en específico. Creo que había escuchado que contaminaba mucho. Que hay muchas fábricas ahí. En Estados Ay, Unidos sí. ocupa el segundo lugar y los países de Europa el tercer lugar, porque la contaminación no solo depende de si es que hay o no hay basura en la tirada en las calles, eso es una parte, por supuesto, También pero los la gases, los También gases depende contaminación, de de las efecto fábricas, invernadero. profe, de las Los fábricas. gases de efecto invernadero. exacto, esos gases de efecto invernadero son producidos por el número de autos, por las fábricas, por los barcos. Mientras más fábricas tenga un país, más contaminación produce. Por eso, miren, los países más ricos, más industrializados, son los que más contaminan, con China a la cabeza, seguida por Estados Unidos y Europa. Y justo, esos Profesor, son los países más ricos del mundo. ¿Y saben qué es lo injusto? Que las consecuencias del cambio climático sobre todo las vamos a sufrir los países pobres. Y los países pobres son los que menos contaminan porque tienen menos fábricas. Ese es el problema. Entonces, jóvenes, bueno, los científicos ya esta semana publicaron un informe de cerca de 4.000 hojas alertando que la humanidad está en alerta roja. El cambio climático ya está encima de nosotros y no se va a detener, lamentablemente. No se va a detener y las consecuencias van a ser, ya están siendo mortales. Hay cientos de personas que están muriendo ya solo por las olas de calor. Miren, jóvenes, aquí en Guayaquil tenemos profesor, un clima caluroso, pero cuando hace 35 grados ya no aguantamos. El calor, Dios mío, ya no se aguanta. 35, 36 grados no se aguanta. Pero ¿saben qué les digo? En Canadá, en este año, llegó a la temperatura de 49,6 grados. Y en Sicilia, en Italia, en esta semana, llegó al récord de toda la historia de temperatura con 48,8 grados. Cuando suben las temperaturas así, las personas no pueden respirar y les da un infarto y se mueren. Y han muerto ya muchas personas. Entonces el calentamiento global es una cosa muy seria y solo si la humanidad actúa en unidad se podrá lograr salvar o al menos tratar de disminuir un poquito las consecuencias, pero ya es inevitable todo eso. Bueno, profesor, vamos a volver al tema, ¿ya? disculpe por la interrupción, pero ahora hay algunos productos como pero vienen ¿Ya? con paquetes de papel. Ah, ya, eso es bueno. Sale ahí un mensaje que dice, ahora soy sorbete de papel, únete al cambio. Ah, ya. Por ejemplo, eso es bueno, Justin. Eso es muy bueno. Pero es una gotita en el mar. Pero bueno, por lo menos es una gotita. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que falta muchísimo todavía, muchísimo por hacer. La Coca-Cola debería vender todos sus productos que vende, que tiene en botellas de plástico, debería hacer un cambio ahí y dar envases que sean retornables, envases de vidrio. Cuando yo era niño, muy pequeño, la Coca-Cola no vendía en envases de plástico. Solo nos vendían esos refrescos en envases de vidrio. Y tú tenías la obligación de devolver al señor de la tienda la botellita de vidrio. Luego pasaba el carro, el colero, nosotros le llamábamos, pasaba el colero y se llevaba esas jabas con los envases vacíos de vidrio. Los llevaban a las fábricas, los Todavía las siguen purificaban, los vendiendo, lavaban, profesor. los desinfectaban. Sí, ahorita hay, pero son pocos, porque ahorita la mayoría lo venden en plástico. Debería ser que todas las fábricas de todas las marcas vendan solo en botellas de vidrio, por ejemplo.
Pero bueno, o que inventen otro sistema, pero que ya no, que se evite el plástico de un solo uso desechable que contamina los océanos. Bueno, jóvenes, sigamos. Sigamos, estamos en el país de Jesús. El país de Jesús produce varios productos. Miren, entre ellos el trigo, que está en la primera foto de la izquierda, arriba. Luego están los higos, están las aceitunas, estos frutos que se ven de color oscuro son aceitunas, y están las uvas. Estos son los principales productos agrícolas. También en la parte de abajo vemos que la gente tiene pequeños rebaños de ganado, de ovejas, tienen asnos también que les sirve para el trabajo, etcétera. Bueno, estas son las cosas que cultivan en la tierra de Jesús. Los veranos son muy calurosos y los inviernos también pueden alcanzar en cambio temperaturas muy frías. Ahora, como les decía al inicio, el país de Jesús estuvo dividido en varias regiones y cada región tenía un gobernador romano para que lo administre. ¿Por qué razón? Porque antes de que nazca Jesús, su país había sido invadido por una superpotencia llamado Imperio Romano. El Imperio Romano invadió el país de Jesús y el Imperio Romano puso diferentes gobernadores en cada región para que controlen el país, para que les cobren impuestos, etc. Muy bien, aquí está lo de la dominación romana que les estaba explicando. Siguiente punto, la pirámide social. ¿Qué quiere decir? Que en el país de Jesús también existían diferentes clases sociales. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. En la parte más baja, es decir, la clase social más baja, los más pobres estaban constituidos por gente marginada, discriminada, por ejemplo, los publicanos, que eran pecadores públicos, por ejemplo. Ahí están también los enfermos, los leprosos, pecadores públicos o públicas, como por ejemplo las Antiguamente veías prostitutas, enfermedades, profesor. por supuesto, los que tenían enfermedades. Ellos eran la clase social más baja, más pobre. Luego, un poquito más arriba estaba el resto del pueblo judío. Habían artesanos, habían pescadores, habían constructores, muchos oficios que tenían. Había gente que trabajaba las pieles de los animales y con esa piel hacían carpas para el desierto. Bueno, habían varios oficios. Ya, el pueblo judío en su mayoría estaba ahí en esa clase social. Luego estaban los celotas. Los celotas eran parte del pueblo que siempre andaban a llevar una pequeña espada o una navaja o cuchillo. ¿Saben por qué? Porque estos celotas eran una especie de grupos rebeldes que al rato menos pensado atacaban a los soldados romanos. ¿Para qué? Para presionarlos y hacer que los romanos se vayan de sus tierras, porque los romanos los invadieron. Entonces los celotas eran un grupo de resistencia también. Luego están los fariseos. En cambio, los fariseos se caracterizaban por cumplir al pie de la letra con todo lo que pedía la Biblia. Esos eran los fariseos. Y económicamente estaban un poquito mejor, más arriba en la pirámide. Luego estaban los sacerdotes en general, los escribas, que eran los encargados de redactar, de escribir. Estaban los saduceos, que era la gente rica de todo el pueblo, los dueños de los grandes viñedos, los dueños de los grandes rebaños de ovejas, que tenían fincas, tierras, esos eran los saduceos. El Sanedrín era un consejo conformado por representantes de las clases de élite. En el Sanedrín iban representantes de los saduceos, de los escribas, de los sacerdotes, y el presidente del Sanedrín era la máxima autoridad que tenían los judíos. Esa máxima autoridad se llamaba el sumo sacerdote. Entonces miren, en tiempos de Jesús, al igual que hoy también hay clases sociales. Básicamente hoy en día se reconocen tres clases sociales, ¿no? La clase baja, la clase media y la clase alta, que es la clase millonaria. ¿Sí? Muy bien. Aquí está lo que les decía, el Sanedrín era un consejo, es decir, un grupo de personas, de autoridades, en total tenía 35 miembros, mire.
Y el presidente, el líder, el jefe de ese consejo era el sumo sacerdote, era el máximo jefe, la máxima autoridad. ¿Sí? Entonces, ellos eran los que dictaminaban o hacían la justicia, hacían cumplir la ley. Entonces, tenían mucho poder y mucha influencia los miembros del Sanedrín. De hecho, las personas que lo hicieron condenar a muerte a Jesús fueron los del Sanedrín. Es decir, era gente muy poderosa, con mucho dinero y que tenía mucha influencia política. Por eso lograron hacer que lo condenen a muerte a Jesús. Entre ellos el sumo sacerdote, como les decía, era el líder del Sanedrín. Durante la vida de Jesús, el país de Israel tuvo dos sumos sacerdotes, Anás y su yerno Caifás. ¿Qué significa yerno? A ver, ¿quién me dice? Como nieto, algo así más o menos. No, bueno, se refiere a un familiar, pero a ver, es otra la relación. Novio de la hija. Eso, muy bien, es el esposo de la hija. Entonces, Anás era el padre de la hija y Caifás era el esposo de su hija. Por eso dice aquí que Caifás era yerno de Anás. A la final eran familias. Entonces, ellos fueron los sumos sacerdotes. A ver, el país de Jesús también tenía fiestas. Por ejemplo, nuestro país también tiene fiestas patrias importantes. En esta semana se celebró una de las más importantes. ¿Qué fiesta fue? En esta semana, a ver, ¿quién sabe? Edwin, ¿cuál fue la fiesta que acabamos de celebrar en el Ecuador esta semana? ¿Puede repetir, profesor? ¿Qué fiesta celebró el Ecuador esta semana? El primer grito de la independencia. Exacto, muy bien. Eso fue el 10 de agosto. Así como nosotros, Ecuador, en nuestro país, tiene fiestas patrias, el país de Jesús también tenía y hasta ahora tiene fiestas importantes. Para ellos, la fiesta más importante, la que está en el top, como quien dice, en la cima, la más importante era la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque les recordaba que ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Se dice que en esa fiesta llegaban a Jerusalén, la capital del país de Jesús, más o menos 200,000 personas que en esas fiestas iban al templo de Jerusalén a visitarlo, a orar y a visitar Jerusalén. 200,000 personas es muchísimo, muchísimo, sobre todo hace 2000 años, una ciudad con esa cantidad de gente. Era pero impresionante. Muy bien. Ahí está el templo. El templo, jóvenes, fue una de las mayores maravillas del mundo antiguo. Fue destruido por completo por los romanos, por el general Tito, cuando invadió Jerusalén. Pero mientras duró construido, el templo de Jerusalén era una de las máximas maravillas de todo el mundo antiguo conocido. Era espectacular por sus dimensiones, por su diseño y por el lujo de la parte interna donde estaba el Santo de los Santos, que estaba recubierto de oro. ¿Sí? Entonces, esa era una de las grandes maravillas. Hoy en día ya no existe. Cuando los romanos, el general Tito, tomó posesión de Jerusalén, el general destruyó el templo y solo quedó en pie un pedacito del muro. Una pared del muro. Hasta el día de hoy está en pie y es un recuerdo del templo de Jerusalén. Pero todo el templo fue destruido. Miren, así es la historia, ¿no? Ahí está, miren, partecitas del templo, cómo era el templo. Era una construcción gigantesca, enorme. Muy bien. ¿Dónde iba Jesús a recibir las clases de la Biblia? Los católicos vamos al catecismo en las parroquias a aprender las cosas de la Biblia, ¿verdad? O vamos a una escuela cristiana católica para que nos enseñen más y más de las cosas de Dios. Bueno, ¿Jesús dónde iba a aprender eso? Jesús iba a la sinagoga. La sinagoga es una pequeña construcción, un pequeño edificio, como una pequeña capilla. Y ahí les enseñaban a los niños la ley de Moisés, los 10 mandamientos, los libros del Antiguo Testamento, etc. ¿Sí? Y aquí tenemos la Torá. Ojo, si en el examen les pregunto qué es la Torá, no me van a poner es la esposa del toro. No, pues eso para un meme.
Pero no, aquí la Torá es la ley de Dios dada a Moisés. Esa es la Torá. Torá significa ley, ¿sí? Entonces, la Torá tenía 613 preceptos. Ahí la tenemos. A ver, les voy a preguntar, ¿cuál es el día más importante para los católicos? A ver, vamos a preguntarle a Celina Dávila. Celina, ¿usted qué dice? ¿Cuál será el día más importante hoy en día, en la actualidad, para los católicos? De lunes a domingo, ¿cuál será el más importante? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo? El domingo. ¿Por qué será, Celina? El domingo, ya que es un día de descanso y nosotros los cristianos acudimos a la iglesia. Excelente, Celina. 10 sobre 10. Muy bien. Para nosotros los católicos... Profesor, de eso es que se origina los días de catecismo. Cada bueno, sábado es el día de catecismo. pero no siempre, Justin. En algunas parroquias los días de catecismo son los sábados. Por No, ejemplo, no, por ejemplo, no, yo no. que estoy en confirmación, los míos son el sábado. Ajá, así es. Bueno, pero lo que queremos decir, como ya lo mencionó Celina, para el católico el día más importante es el domingo, porque es el día de descanso y es el día dedicado a Dios, a ir a la misa, a rezar, a hacer buenas acciones, compartir en familia, etc. Pero en tiempos de Jesús, en el país de Jesús, el día más importante no era el domingo. El día más importante para ellos era el Sabbat, que significa el sábado. Para algunos grupos de cristianos evangélicos, hasta el día de hoy, siguen la tradición de la religión judía y para ellos el día más importante es sábado. Pero para el cristiano católico el día más importante es domingo. Además, porque el día domingo Cristo resucitó de entre los muertos. Ah, miren, entonces ahí están las razones, ¿no? Bueno, del sumo sacerdote ya hablamos, era el líder del Sanedrín, era el más importante de todos. Ahí están los saduceos, ya también hablamos, era un grupo social que tenían mucho dinero, era la clase alta, eran los pelucones del tiempo de Jesús, hagan de cuenta. Los saduceos eran como los pelucones del tiempo de Jesús. Entonces ahí estaba la highlight, como quien dice, de la clase social. Estaban los sacerdotes que ofrecían sacrificios, rezaban en el templo. Los sacerdotes eran casados, obviamente. En el país de Jesús, en la religión de Jesús, los sacerdotes eran casados. En el catolicismo también al inicio los sacerdotes fueron casados. Después de 1000 años vino una ley que dijeron de ahora en adelante los sacerdotes tienen que no ser casados, pero antiguamente eran casados. Ya, nos volvemos a conectar enseguida, jóvenes, para hacer los talleres. No se me vayan a escapar que tenemos 2 talleres, ¿listo? Ya, vámonos enseguida, vámonos.